El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que están en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina, en la cola está el veneno, ya de lleva, y aquí está lo esencial y lo fundamental de nuestro Evangelio. Cuando comienza a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Está por llegarles la liberación. Peñandeñas en Dúa Cueco, hay de las embarazadas, pedí para que habrá señales en el cielo, en el sol. Jerusalén será sitiada por los ejércitos, etcétera, por las naciones. Entonces, históricamente, y ahí ya lleva. Añadigo ya y cuaina, maestra de usted y ahí formal, la lleva la upa y la añade. Ahora imagínense el dolor, la angustia y sobre todo ante la muerte que uno se está encontrando. Pero queridos amigos, esto sobre todo nosotros lo estamos aplicando ahora a una batalla temporal, a una batalla espiritual, a una batalla de nuestra comunidad, a una batalla de nuestra iglesia, de nuestra nación, con A, batalla con A. Es decir, de un espíritu, de un sentido profundo de nuestro espíritu, queridos amigos, queremos luchar, queremos combatir, queremos vencer. Ya llevo inquietas allí, ya pota, ya hasta vea contra, me lleva. Digo, tú y la llevo y tal, o pesante, ya va, pona, ya, pona, la catumie. Y bueno, por eso, todas estas manifestaciones que nos está diciendo, habrá señal en el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Violencia de las olas, los hombres desfallecerán de miedo. Todas estas cosas, queridos amigos, que se nos están narrando aquí, es simplemente para decir que la intervención de Dios. Peña de corazón me lleva, ombo huehuepaite, ombo susupaite, oya poco antoía, ¿verdad? Pero ¿para qué, queridos amigos? Justamente para que nos dé ánimo que el cambio, que la presencia de Dios, que la renovación está en medio de nosotros. Así que tengan ánimo en todo caso, porque ahora es el momento en que ustedes tienen que agarrar esa gracia de Dios, esa gloria de Dios. Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Cuando entendemos la liberación, estamos hablando directamente entonces, queridos hermanos, de una presencia salvífica de Dios. Veñan de Yara, veñan de Die, veñan de Yara, uñan de Pepimo, veñan de Yara, boasañan de Peipo. Veñan de Yara, cu, hate cosa pucayan de dale, neipo, de dale, ya cu, que lo mitad, ani que ya pitati, ya pague que, ya di para que haya jaque. La liberación está cerca. Todo lo que sucede, esto de que Jerusalén será sitiada por los ejércitos, las que están embarazadas en una situación de congoja, señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas. Todo esto simplemente es porque todo lo negativo será destruido y ahora tenemos que tener ánimo y entusiasmo porque el Señor está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.